Buenos días, les habla Enrique García, director de la cartera Value. Hace unos días hemos presentado la tercera edición del curso de Análisis Fundamental en 2019, un curso que trata de hacer entender mejor lo que sucede en las empresas, aportar herramientas a los alumnos para que puedan ellos luego hacer sus propios análisis, tener un mapa con los conceptos más importantes y cómo afectan al inversor, a los resultados del inversor. En qué entorno operan esas empresas, cómo se relacionan con otros competidores, por qué algunas tienen una posición competitiva más fuerte que otras, cómo podemos, diagnosticar esos casos. Bien, todo gira en torno a la empresa y también con su vertiente de inversión en valor, para luego intentar encontrar ideas de inversión. Pero bueno, es un curso que también puede ser útil para aquellos que simplemente les interese saber cosas de empresas. Porque al final pasamos más tiempo hablando del negocio de la compañía, de sus productos, del ciclo de productos, de sus datos financieros, de cómo se gestiona el capital. Incluso podría ser útil para una compañía no cotizada. Al final, el 80% es básicamente lo mismo. Bien, este año las clases comenzarán el 22 de abril y duran hasta el 30 de mayo. Son los lunes y jueves de cada semana a las 7 menos cuarto. Las clases duran alrededor de 2 horas y media, 2 horas como mínimo. Y no pasa nada si alguien no puede asistir a las clases porque son grabadas y enviadas al día siguiente al alumno. Incluso hay gente que no asiste a ninguna clase, recibe las grabaciones y luego a lo mejor se lo ve en verano cuando está de vacaciones, cuando tiene tiempo, ¿no? En ese sentido es una modalidad muy flexible que se adapta a todo el mundo, a aquellos que les gusta asistir en directo a las clases y hacer preguntas en el momento, y también a aquellos que no tienen demasiado tiempo en determinadas fechas, pero que sí que quieren tener los materiales para cuando saquen algo de tiempo, ¿no? Una característica de este curso es que todos los alumnos tienen acceso al 100% de los materiales que yo utilizo en las clases. Presentaciones con diapositivas, enlaces, fuente de información, materiales de apoyo. En este caso incluye también hojas de cálculo, que va a haber modelos cuantitativos para ilustrar ciertos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, podría ser cuál es la diferencia entre las recompras de acciones y los dividendos y qué impacto tiene eso en el inversor a largo plazo. Eso se puede ver de forma cuantitativa. Y esas hojas Excel o esas hojas de cálculo las va a tener el alumno para él, se las puede quedar. Y luego él puede jugar con el modelo y hacer sus propias variaciones. Yo no soy partidario de utilizar fuentes de información que no sean de acceso público. Muchos gráficos que circulan en Twitter sobre indicadores y datos no son datos de acceso público, son datos privados. Utilizan el gráfico, nos lo ponen. Mira, este sector parece que está en mínimos históricos con respecto al indicador de tal firma, etcétera. Pero yo no tengo la métrica y no puedo acceder a ella y ir viendo que se publica cada dato cada mes. Yo suelo utilizar, casi toda la información que utilizo se puede obtener en internet, en fuentes públicas, en los informes de las compañías. Y por eso estará disponible para el alumno también. Y por supuesto pueden enviar todas las preguntas que quieran. Yo me comprometo a 6 meses, aunque en realidad si me envían una pregunta dentro de un año y yo todavía estoy trabajando en Investia, pues no va a tener ningún problema en responderla. Pero bueno, el compromiso son 6 meses, también se pueden enviar preguntas en las clases. A veces eso enriquece las clases porque puede ayudar a otros alumnos. En general, todo muy flexible, sencillo, pragmático. Y los precios, pues son para los que se inscriben de nuevo, por primera vez, si se inscriben antes del 10 de abril son 129 euros, que es un precio bastante económico y que solo refleja la labor de síntesis, creación de ilustraciones, organización del curso, pero este precio no refleja un método secreto para hacerse millonario, porque eso no existe. Y a veces cuando uno ve otros cursos y otras iniciativas,
parece como si lo que se enseñase ahí fuese un gran secreto misterioso en el cual vas a ganar muchísimo rápidamente, ¿no? El mensaje del curso va a ser precisamente el contrario. Eh, todo método todo método que valga para invertir en bolsa va a tener mucho trabajo detrás, investigación, va a requerir el paso del tiempo, es decir, no va a poder ganar mucho en poco tiempo de forma consistente. Al revés, va a tener que aprovechar la capitalización compuesta y las oportunidades que surgen a largo plazo. En ese sentido, el curso es realista, no vende ninguna moto. Simplemente el precio refleja mi labor de síntesis, de investigación. Pero yo leo muchos libros, de todos los que leo, selecciono los que creo que aportan mayor valor al inversor, los que traen cosas más interesantes, casos prácticos más interesantes, los que aportan ángulos más valiosos. También mi experiencia en la cartera Value, analizando todas las semanas una compañía, pues de las ciento y pico compañías que analizan todo el año, o a 59 o 60 compañías que analizan el año, escojo los ejemplos más ilustrativos de cierto problema. Este es un poco lo que refleja este precio, que yo creo que es bastante económico. Aquellos que se inscriban a partir del día de abril, es decir, después, no van a poder beneficiarse del descuento por pronto pago y el precio subirá a 159 euros. Y ya vamos a pasar un poco al temario, en qué se diferencia este curso de otros y qué temas va a tocar. Yo destacaría 3 características principales, muchas otras, pero bueno, como resumen 3 en términos generales a todas las clases, ¿no? La primera es que todo lo que se cuenta tiene aplicación práctica, o por lo menos ilustración con ejemplos reales. Si yo estoy explicando la consolidación de cuentas y cómo se integra una compañía por el método de integración global frente al método de puesta en equivalencia, pues lo que tenemos que hacer es tomar un ejemplo real. En este caso a veces utilizo el de Ferrovial, que tiene varias sociedades, algunas las tiene por puesta en equivalencia, otras por método proporcional, otras por método de integración global, y ver cómo se refleja eso en la cuenta de pérdidas y ganancias, con números exactos, con un ejemplo concreto. Todo lo que se cuenta, todos los conceptos, todo lo que se explica, se va aplicando a ejemplos concretos, reales, con datos reales de las empresas. No es un curso puramente teórico en el cual yo suelto un rollo como si siguiese un PowerPoint y ya está. Se trata de ir a la realidad y verlo con ejemplos prácticos. Y eso se aplica prácticamente a los 12 temas, salvo el primero, que es un poco más genérico, pero también hay ejemplos concretos y reales. La segunda característica es que la selección de temas está pensada desde el principio para los problemas que se va a encontrar el inversor cuando analice compañías por su cuenta. Yo no he elaborado el tema en base a lo que dicen otras instituciones académicas o lo que se enseña en el CFA, ese tipo de cuestiones. No es un curso, digamos, diseñado para la academia, para la universidad. Es un curso en el que yo destaco y selecciono los temas con mayor impacto, donde el inversor puede aplicar más herramientas, donde puede marcar más la diferencia, donde puede descubrir cosas que de verdad importan para las empresas y no centrarme en cuestiones que luego al final, pues, a la hora de la verdad, no nos van a importar, ¿no? Es decir, va al grano. Por eso son 12 clases densas, con muchas cosas metidas en cada clase, pero se trata de aprovechar el tiempo y que sea productivo. Y el tercer punto que yo destaco de este curso es que tiene muchas ilustraciones gráficas, hay un esfuerzo enorme por facilitar la comprensión total, no quedarse con una idea genérica, sino entender cómo es el funcionamiento de las cosas. Entonces, para eso, las ilustraciones gráficas son claves. Vamos a poner un ejemplo. Un concepto clave para entender tanto en empresas, economía,
Inversión es el concepto de economía de escala. Si yo esto lo cuento de forma hablada en un podcast, pues probablemente mucha gente que lo escucha por primera vez no se entere bien de qué es lo que estoy contando. Porque en este caso la ilustración gráfica hace el 80% de la compresión. Este diagrama, por ejemplo, representa la evolución del coste medio por unidad producida en una empresa. Y normalmente, al principio, como hay gastos fijos, el coste por unidad medio va cayendo. A medida que la compañía produce más unidades, pues esas más unidades se dividen entre esas más unidades se dividen entre el mismo coste fijo y por lo tanto el coste medio va bajando. Aumenta el numerador, desciende el divisor y llega a un mínimo coste medio que está reflejado en esta gráfica. ¿Qué pasa a partir de entonces? Por ejemplo, que si estamos pensando en una fábrica o en un almacén, llega un momento en el que el almacén se satura, no da más de abasto. Es decir, no caben más máquinas, no caben más trabajadores, empiezan a molestarse unos a otros y si quieres aumentar la producción, tienes que añadir más factores de producción de los proporcionalmente, ¿no? Y ya te compensa casi abrir otra nave o abrir otra unidad productiva. Y lo que refleja la evolución del coste medio es que el coste medio ya empieza a aumentar lentamente, ¿no? Esto es un concepto clave para entender la situación competitiva de algunas compañías. Las que se encuentran en esta zona y están ganando ya dinero tienen una posición competitiva muy fuerte porque a medida que expanden en su producción, el coste medio desciende y tiene una ventaja en costes frente a alguien que entre desde cero en el sector. Y probablemente las compañías que estén aquí probablemente vean entrar nueva competencia porque sus instalaciones, su capacidad productiva se está saturando y los que entran nuevos encuentran volumen de ventas para ganar un mínimo de escala posible. Bien, gráficamente se entiende mejor qué es lo que sucede, en qué zona está la empresa, en qué zona no está, y esto contarlo sin una ilustración gráfica, pues es que es muy difícil y a veces el alumno no se va a enterar, ¿no? Otra forma de ilustración gráfica, los diagramas. En este caso, bueno, esto sí que se podría contar de forma hablada, pero esto facilita también la memoria visual. Este diagrama intenta mostrar que los dividendos no son la fuente de generación de riqueza, sino que son solo simplemente una remuneración al accionista. La generación de riqueza está aquí. La compañía hace unos beneficios, aumenta el patrimonio dentro de la empresa y la compañía puede reinvertir en mayor capacidad instalada, otros activos, otras empresas, etc. Y eso hace aumentar los beneficios. Luego están opciones, dividendos y las recompras de acciones. Esto se podría explicar y se podría entender simplemente hablándolo, pero yo creo que los alumnos y los suscriptores de la cartera Value también, yo creo que agradecen que haya diagramas gráficos donde se resume la información, los puntos importantes, cómo se relaciona una cosa con otra, etcétera. Bien, las clases del curso empiezan un poco explicando todos los ángulos de análisis de la empresa. En primer lugar, empezamos con la información financiera, cómo se interpretan esos datos financieros, cómo se elaboran las cuentas. Luego analizamos también las cualidades de esa empresa. En este año he añadido un segundo tema porque quiero hablar más de historia de la tecnología. Vemos qué tecnología, en qué tecnología se basa el modelo de negocio de esa empresa, cómo afecta eso al proceso de competencia. No todas las tecnologías son iguales, no todas ofrecen las mismas posibilidades. Vemos también qué posibilidades hay de competir o no por parte de otros competidores. Bien, el análisis cualitativo, el proceso de competencia, es otro ángulo de la empresa.
por un lado ya tenemos los datos financieros, por otro lado vemos qué servicios, qué productos, qué tecnología, cómo es la competencia, cómo de estable es el negocio. Luego también vemos en qué entorno económico opera la empresa, sobre todo para las compañías cíclicas esto es importante, cómo afecta a sus márgenes, cómo es el ciclo económico, a qué tipo de sectores afecta más, a qué sectores afecta menos. Y ya por último, antes de entrar en la síntesis de todo eso, pues hablamos de la gestión del capital, cómo remunera al accionista la compañía, cómo toma decisiones y qué impacto y qué diferencias hay entre unas decisiones y otras y qué es lo que genera más valor para el accionista en una situación, qué riesgos tiene esa alternativa de gestión del capital. También lo veremos con números, ¿no? El ejemplo que he puesto antes de los dividendos frente a las recompras de acciones. En la gestión de capital se trata de elaborar un mapa mental y tener también algunos ejemplos prácticos históricos de cómo afecta cada decisión. Primero, qué alternativas tiene la compañía para emplear sus fondos y qué significa cada una de ellas y cuándo son atractivas cada una de ellas. Después de ver varios ángulos de la empresa, cómo son sus cuentas, cuál es el descuento sobre beneficios, cómo son sus cualidades, cómo se relaciona con la competencia y cómo gestiona el capital, ya procedemos a los últimos temas que son un poco de síntesis y ya tomar un poco más de perspectiva y empezar a elaborar la filosofía de inversión ya con más detalle del inversor. La primera pregunta es ¿por qué surgen oportunidades de inversión en el mercado si todo el mundo tiene acceso a la mayor parte de la información? Importante tema este, porque si no lo que hacemos no tiene mucho sentido. Los mayores peligros para el inversor es un enfoque sobre qué características, qué puntos en común tienen los mayores desastres financieros, fraudes, ese tipo de cuestiones. Veremos que comparten muchas cualidades o puntos en común y que son detectables y ahí es donde hay que empezar a sospechar. Y esto sirve también para quitarse el miedo con respecto a la mayoría de empresas que no hacen cosas ilegales o no en gran medida y reducir el grupo de compañías sospechosas a un grupo más pequeño. De forma que el inversor cuando vea esos factores, esos signos, diga, cuidado, ¿qué sucede aquí? Pero no traslade el elemento de sospecha a cualquier compañía que cotice, porque tampoco tiene mucho sentido. Hay gente que dice, oye, pero Enrique, esto de las cuentas de las compañías es todo mentira, las pueden manipular todas, tal. Es una visión errónea del problema. En realidad es cierto que hay compañías que hacen esas cosas y debemos ser siempre un poco prudentes, pero no, en la mayoría de situaciones, si la compañía es normal y está en una situación normal, no tiene ningún incentivo a hacer fraudes contables. Eso solo sucede en determinadas situaciones o con determinados incentivos o con ciertas personas, ¿no? Bien, el tema 11 haremos un repaso. Voy a poner un poco la página. Veremos una evolución histórica de cómo ha ido pensando cada gran inversor, Benjamin Graham, después Warren Buffett, cómo ha ido evolucionando las ideas en el mundo de la inversión en valor para que el inversor diga, vale, ya sé cómo lo hacía cada uno, voy a intentar escoger las mejores partes de cada uno y elaborar luego yo a partir de ahí mi filosofía de inversión. Es decir, no podemos rechazar todo lo que se ha investigado o descubierto hasta ahora, de golpe decir, no, estos no saben nada, yo soy el que lo sabe todo. Pero tampoco uno se puede quedar en, voy a hacerlo exactamente igual que este señor, porque obviamente también van cambiando ciertas cosas en el mundo de la inversión. Por lo tanto, tiene que ser una aproximación híbrida. Uno toma referencias de lo que ha funcionado a largo plazo, de forma consistente, y luego le va añadiendo otros ingredientes, otros detalles, otros matices, va evolucionando poco a poco, ¿no? Este tema es importante desde ese punto de vista. Y ya el último tema será el análisis de una compañía de arriba abajo,
Bueno, en realidad suelen ser dos, si me da tiempo. Y empezaré, pues, qué es lo que hago yo cuando analizo una compañía desde el primer punto. Y dónde conseguir las fuentes de información, dónde están las cosas, por qué he llegado a esta conclusión, por qué he llegado a esta otra, etcétera. Mención especial merece este año la segunda clase de análisis cualitativo. ¿Por qué? Porque el año pasado introduje un poco el tema de la historia de la tecnología, un poco varios casos para entender bien qué sucede en ciertas situaciones y se me quedó corto. Es decir, me faltó tiempo para hablar de eso y ha sido este año obligado a prestarle más atención y dedicarle más tiempo a un tema que es donde yo creo que más diferencia se va a marcar frente a otros inversores, que es en comprender bien la tecnología y las perspectivas de la compañía. En el primer tema, el análisis cualitativo, lo que hago es un poco contar cómo entiende Pat Dorsey su libro, el pequeño libro de Construir riqueza, las ventajas competitivas. También explicaré varias ideas sobre el tamaño de la empresa y cómo puede afectar a la rentabilidad de la compañía. En este sentido es muy interesante cuando hay separaciones, excisiones o fusiones. Puede cambiar mucho la posición competitiva de la compañía cuando se hace más pequeña o cuando se hace más grande, etcétera. Y eso veremos algunos ejemplos prácticos y eso es importante. Y luego he añadido este año un análisis práctico de cómo las economías de escala, que son una de las ventajas competitivas que comenta Pat Dorsey, y he hablado antes de ello, cómo impactan en el sector del automóvil, y mostraré una lectura con sus principales ideas muy interesante, que habla de muchas compañías con circunstancias concretas, sobre todo de proveedores, y es un tema muy interesante, ¿no? Cómo aplicar una idea del funcionamiento de las economías de escala a lo que está sucediendo continuamente en el sector del automóvil. Y la segunda clase ya, pues hablamos más del proceso de competencia, los ciclos de productos, el dilema del innovador, esto lo conté un poco el año pasado también, es un libro muy interesante, The Innovator's Dilemma, y cómo se producen las disrupciones, los cambios de reglas de juego, cómo se crean mercados totalmente nuevos, separados de los anteriores, es muy interesante. Y luego veremos casos históricos concretos de tecnología, cuando coexisten varias tecnologías durante mucho tiempo, o cuando se producen disrupciones, o cuánto tardan en llegar esas disrupciones con casos históricos. A mí me gusta mucho el caso de la electricidad, que bueno, pues alguien pensaría que cuando se inventó la electricidad y la corriente alterna, pues en 10, 20 años ya había electricidad en todo Estados Unidos. Pues no, tardó muchísimas décadas. Esto es importante porque luego nos vienen con cuentos de hadas, el cuento de la lechera de esto es el futuro, y pues sí, puede ser el futuro, pero ¿cuánto puede tardar en llegar? Esas son preguntas importantes de cara a la toma de decisiones del inversor y hay que ser realistas, ¿no? Y luego, por ejemplo, el caso de Xerox, que es una historia muy bonita, como de la nada pasa a ser un gigante, ya en los años 60. Y haré un repaso a la industria electrónica desde la primera calculadora electrónica y hasta los años 2000, también año 2015, 2016, con las tecnologías más importantes que generaron ciclos de productos muy, muy marcados, con los protagonistas, con las compañías que aprovecharon esos ciclos. Y es muy interesante porque a pesar de que es una industria que sigue evolucionando y cambiando mucho hoy en día, se habla muy poco en los foros financieros de empresas sobre compañías, ejemplos históricos de éxito y de fracaso en los años 60, 50 sobre este tipo de cuestiones. Incluso en los años 80 se habla poco también. El caso de Compaq frente a IBM es muy interesante, hay un documental en Netflix. Y este será un repaso a casos de éxito, casos de fracaso, qué sucedió en determinado entorno, qué sucedió con esta otra tecnología, etcétera. Y yo creo que eso dará una perspectiva al alumno mucho más rica, potente, para
hacer paralelismos con las compañías que hay ahora. Obviamente nunca va a tener una certeza total, pero sí ver por dónde podrían ir los tiros, comprender lo que pasa, por qué pasa y qué recorrido podría tener determinado el negocio o tecnología, ¿no? Pues eso es un poco una presentación del curso, de los temas, de las características, del estilo. Recuerden que el 10 de abril termina el descuento por pronto pago. Se puede pagar a través de PayPal, también a través de transferencia bancaria. En el caso de PayPal os mandaríamos un correo pidiéndoos el DNI. En el caso de transferencia bancaria sois vosotros los que tendríais que enviarnos un correo a info@investia.com para llevar a cabo el proceso de facturación y terminar la inscripción con éxito. Cualquier duda que tengan pueden escribir a enrique.garcia@investia.com. Y eso es todo. Nos vemos el 22 de abril con el comienzo del curso.